Parece que Flick se está cansando de las amonestaciones que está recibiendo su staff durante los partidos del FC Barcelona. Ante el Alavés, Marcus Sorg fue suspendido, fue sancionado con tarjeta roja y se perderá 2 partidos, y también lo fue José Ramón de la Fuente, entrenador de porteros del FC Barcelona. Este último, Dela, así le llaman en la plantilla del Barça, es uno de los hombres que más sanciones ha recibido del staff del Barça desde 2012 que lleva aquí. Hoy vamos a analizar la figura de Dela. Aquí, mi nombre es Rubén Martín y esto es Minuto 116. Y para hablar, evidentemente, de esta figura tenemos al grandísimo, al inigualable, al crack, Javier Miguel. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto Oye, tiempo? ya Dichosos los ojos. te echaba de menos, sí, es verdad, que te echaba un poquito de Sí, menos. sí, es verdad, es verdad. Bueno, pues lo hemos estado hablando. José Ramón de la Fuente es el preparador de porteros del FC Barcelona y es una persona, ya hemos hablado antes de Sorg, ¿no? Que también fue expulsado en un partido y también lo fue expulsado, creo que Flick esta temporada. Pero es que José Ramón de la Fuente creo que tiene más de 9 expulsiones o 9 expulsiones desde que llegó al Barcelona en 2012, si no recuerdo mal. Y es un hombre que siempre se le ve hacer muchos aspavientos. Háblanos un poquito de esta figura dentro del staff del FC Barcelona. Bueno, como tú bien dices, Rubén llegó en el 2012 de mano de Tito Vilanova. Tito Vilanova fue el que le llamó para el primer equipo. Él consiguió, a través de su trabajo dentro del equipo, en el 2015, a partir del 2015, tuvo una relación muy íntima y personal con Marc-André ter Stegen. Y eso le hizo como el valedor, ¿no? Como un entrenador de porteros casi intocable. Y como tú has comentado, todos los técnicos que han venido con un entrenador de porteros o que querían venir con un entrenador de porteros, pues al final han visto su sueño o su objetivo frustrado, porque de la Fuente tenía esa patente de corso a través de ter Stegen, de estar validado como entrenador de porteros. De hecho, Xavi tenía la intención de traer un entrenador de porteros, no le dejó el club. Y como tú dices, Hansi Flick ha venido con un entrenador de porteros, Stoni Tapalovic, pero al final hace otras funciones porque Ramón de la Fuente es el indiscutible entrenador de porteros. Y estamos hablando ya desde el 2012, o sea, ya son 13 años que está trabajando en el primer equipo, trabajando como entrenador de porteros. Yo creo que es la primera vez en la historia que un entrenador de porteros se mantiene. Ni Unzue consiguió este registro. No ha habido nadie que ha tenido este nivel de continuidad. Y ya te digo, ha sido avalado durante muchos años por ter Stegen, pero curiosamente este año, que ter Stegen es una figura debilitada, sigue siendo el entrenador de porteros. O sea, ha convencido también sus métodos de trabajo o su forma de entrenar o su forma de trabajar con los porteros, ha convencido a Hansi Flick hasta el punto que la persona que él tenía o que él venía, porque al final él sí que ha traído un entrenador de porteros, o sea, no como Xavi, que al final desistió, él sí que ha traído, pero al final el Toni Tapalovic pues hace otro tipo de funciones. Esto significa que de alguna manera Dela, que así le llaman en la plantilla, que lo hemos dicho Dela. antes, tiene una buena relación, entiendo, con los jugadores y con el staff del Barça. Incluso entiendo que la tendrá que tener con Flick, ¿no? En este aspecto. Sí, no. Al principio, cuando llegó Flick, todo el mundo pensaba que, como traía a Toni Tapalovic, que Dela no te iba a decir que lo iban a echar, pero sí que lo iban a redefinir su ocupación dentro de la estructura del club. O sea, que a lo mejor lo iban a reubicar. De hecho, del staff de Xavi no queda nadie. O sea, nadie. Sí, el único que repite El único ¿no? es de la Fuente. Es verdad que decís, no, pero es que de la Fuente ya estaba antes de ir a Xavi. Sí, pero luego formó parte del staff y sigue. O sea que la verdad que en eso hay que reconocer ese modo supervivencia que tiene, porque todos los entrenadores le han validado su trabajo y su forma de trabajar. Y es verdad, como tú dices, que sí que cuenta con la aprobación de los capitanes y sobre todo, insisto, hasta hace, bueno, ahora no lo sé cuál es su relación con ter Stegen, supongo que buena, pero es que hasta hace poco la relación era tan personal y tan íntima, entre comillas, que ter Stegen en su último contrato lo vinculó con él. Onda. O sea, sí. O sea, ter Stegen en su último contrato, que además creo que aún tiene contrato 2 años más, lo vinculó
con la presencia de José Ramón de la Fuente. O sea, imagínate si tenían un grado de complicidad máximo en ese sentido. Bueno, realmente, sobre todo estamos focalizando en el tema de las amonestaciones. Es que es uno de las caras conocidas del staff del Barça, más porque se acerca el árbitro, ¿no? Al final sale mucho en pantalla porque se acerca mucho el árbitro a veces a avisar, y siempre se le muestra mucho, ¿no? En pantalla, se le conoce por esto. Repito, creo que en la época de Xavi, creo que llegó a tener más de 8 expulsiones, no sé por ahí. Este año ya ha sido amonestado una vez, en la jornada número 5, y ha sido expulsado ante el Alavés en la jornada número 13. Esto, de alguna manera, entiendo que al club le estará diciendo algo. Oye, tienes que estar más tranquilo. O también entienden que su manera de ser, la de Vela. Sí, pero en ese sentido, como tú dices, a mí me consta que el propio Hansi Flick reunió al staff al principio de esta temporada para intentar evitar este tipo de situaciones, que al final no las ha podido evitar, porque la tensión y los nervios que se viven en el banquillo pues se trasladan hasta los límites de ver las tarjetas rojas, como tú dices, y ser expulsado. Pero a Hansi Flick no le gusta porque él siempre dice, de hecho tampoco le gusta que los jugadores. Una de las cosas que ha pedido desde el primer día, a los jugadores es que no protesten a los árbitros, que no protesten, que no se desfocalicen de lo que tienen que hacer, que el único que tiene que protestar y de forma tranquila, o sea, es el capitán, que los demás calladitos. Y eso no lo ha conseguido, porque claro, a 180 revoluciones, pulsaciones por minuto, no estás para acordarte de que si tienes que morderte la lengua, no, evidentemente los jugadores pues tienen que reaccionar, pero claro, una persona del banquillo tiene un poquito más a lo mejor de perspectiva, y ahí sí que Hansi Flick ha incidido bastante a sus ayudantes y sobre todo, como tú bien dices, a José Ramón de la Fuente para que sea un poquito más tranquilo, al menos, como que no verbalice sus protestas de una forma tan airada como lo hace. Sí, es una persona que además sorprende mucho porque por lo que me dicen dentro del vestuario, es una persona que dentro del vestuario es muy tranquilo, que parece que no haya roto un plato en su vida, es una persona que tiene como mucha paciencia, que no parece que tenga este carácter tan explosivo que luego lo demuestra en los partidos. Por eso sí que, como tú dices, lo que sorprende es que acumule este grado de expulsiones. Yo creo que de la plantilla no hay nadie, o sea, nadie, por mucho que mires, no hay nadie que tenga este currículum de jugar. Vamos, yo creo que el último jugador o la última persona en la plantilla que tiene este currículum de expulsiones ha sido Stoichkov. Desde Hristo Stoichkov no habíamos visto algo así. Es una persona que la verdad que se le vincula con problemas arbitrales y suerte que este año aún estaba comedido, por lo que te digo, porque Hansi Flick ha incidido mucho en ese sentido de que no quiere que se produzcan situaciones de este tipo dentro del banquillo, que para eso está él, y él es el portavoz, y él es el que ha de marcar un poco la línea. Pero bueno, claro, al final las gallinas del gallinero saltan y no hay quien las pare cuando ven una situación que no consideran que sea justa o que consideran que sea y que les perjudica. Pero ya te digo, Hansi Flick no le gusta este tipo de situaciones, se siente muy incómodo con este tipo de situaciones y además él ha sido el primero en pedir a sus técnicos, a sus miembros del staff que se crean un poquito comedidos en ese sentido, que mesuren y gestionen los sentimientos en ese sentido. En cuanto al club, no tienes conciencia, o sea, no tienes información de que esto de alguna manera se avise desde arriba, ¿no? Porque al final es una imagen del club, de una persona siempre quejándose y demás, ¿no? Esto es a nivel interno, ¿no? El club, como mucho, podría ser la comisión deportiva, la que encabeza Deco, como mucho podría ser el que le dirá el toque de atención, pero o sea, a nivel que me estás diciendo tú ya de altas instancias, no, porque esto es una cosa que quieras o no es de vestuario, ¿no? Es una persona que, ya te digo, es una persona que dentro del vestuario es una persona tranquila, afable, además con un tono de voz bastante, por lo visto, bastante bajo, o sea que con un tono así muy tranquilo, casi zen, te diría, y luego se transforma, es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se transforma cuando está en el banquillo. A lo mejor la solución a corto plazo o a medio plazo es que no vaya al banquillo y que vea el partido en la grada y que ahí estará más
protegido en ese sentido si quiere protestar, nadie le dirá nada, lo aplaudirán y todo. Pero claro, el banquillo, ahí forma parte de la plantilla y de la gente que está dentro del acta, y allá, claro, el árbitro puede detectar situaciones que considera que no son agradables para él o para el cuarto árbitro. Oye, Javi, y ya para terminar, te quiero preguntar, porque el otro día vimos unas imágenes que compartieron los compañeros de DAZN, en donde se veía bastante compurgido, ¿no? A Flick sentado, como triste, y se acercaba a Rafinha. Se dieron varias hipótesis de por lo que podía ser esto, y una de ellas, no sé si es la realidad o no, porque entiendo que nosotros no estamos ahí en esa conversación que tienen Rafinha y Flick, era que él estaba un poco dolido por todo este tipo de quejas, ¿no? Porque constantemente le estuviera pasando esto de quejas de los... bueno, pues ya nos has explicado tú, que no le gusta que se quejen ni los jugadores, pues entendemos el staff, y justo en ese partido habían sido sancionados con una roja, una expulsión, tanto Sorg, su segundo, como Dela. ¿Tú tienes constancia que sea por esto o no tienes esa información? No, la verdad es que no tengo esa información, pero la que tú has dicho, esto de que estaba molesto por la situación que se había vivido unos minutos antes con la expulsión de 2 ayudantes suyos y también por el juego que no había sido del todo, aunque el equipo ganó, pero no había sido pues del todo lo que Hansi Flick pensaba, pues que estaba así como tú dices, compungido, pero esta es la versión oficial. Esta es la versión oficial, Sí, pero sabemos que las versiones oficiales hay que cogerlas muchas veces, pues de una forma pues, a distancia. No tienes tampoco que creerte al 100% la versión oficial, porque si no muchas veces te llevan por un camino sin salida. No le veo yo que un entrenador con la experiencia de Flick le afecte tanto una situación así como lo que vimos en las cámaras de DAZN con Rafinha consolándolo. No, ya te digo, yo desconozco, he preguntado y no me han dado tampoco ningún input para que pueda sacar un poquito más de petróleo de aquí, pero me extraña que por una situación tan puntual, aunque se haya producido unos minutos antes y a lo mejor lo tenga todavía muy dentro y muy interiorizado, Flick demuestre esta actitud casi de desolación, ¿no? La desolación más absoluta. Tú lo veías allá y parecía que habían perdido 0-5, que el equipo había habido 16 lesionados y que ya no sabía por dónde salir, que había encontrado ya que estaba absolutamente hundido y evidentemente el contexto no era ese, el equipo había ganado, el equipo seguía más o menos dando la cara en los partidos, sacando los resultados y ya te digo, desconozco exactamente el motivo real, ese es el motivo oficial, pero el motivo oficial por desgracia no tiene por qué ser el motivo real. Bueno, pues Javi, te voy a dar las gracias por haber estado en otro minuto 116 analizando la figura de Dela, ¿no? De uno de los hombres fuertes del staff del Fútbol Club Barcelona, porque lleva un montón de años, pero también uno que llama la atención porque ha sido muy expulsado. Lo decía Javi, que incluso parece que se está comparando a Hristo Stoichkov, que es uno de los jugadores más expulsados de la historia del Barcelona. Así que nada, muchas gracias, Javi, por haber estado con nosotros. Y que la gente que nos está escuchando, tanto por las plataformas de audio podcast como que nos está viendo por vídeo, gracias y ponernos por el comentario qué te parece, ¿no? Que esta figura de Dela, que es una de las personas más queridas, pero a la vez también más amonestadas en el Fútbol Club Barcelona. Así que nos vemos en otro capítulo de 116. Gracias, hasta luego. Hasta luego.